bueno, los cuartos son pegados, incluso hay padres que tienen la cama en el mismo cuarto. Sí. Hay padres que el niño incluso duerme en la misma cama. ¿Qué hacen? No, en ese caso hay que buscar la forma, el momento, la ocasión de tener esa privacidad con su pareja, ser prudente, porque bien has dicho, los niños oyen, son curiosos, y además de que son curiosos, que son cosas que quizás en el momento no le haga daño, pero a lo largo le va a causar un trauma, le va a hacer daño, y estamos dando información que no necesita el niño en ese momento. Son informaciones que el niño no debe de tener en ese momento. Procuren que sus hijos duerman bien. Profundarle un té de algo que duerma bien. Vamos a ser sinceros, señores, vamos a ser sinceros, porque es un momento donde la persona, los dos están conectados, que quizás no se pueden controlar, hay personas que no saben controlarse. Entonces, no sé, usted hale algo, o acuéstalo en la sala mientras usted resuelva, porque los niños también a veces son sabios, a veces se hacen el olvido, ven movimientos raros. Declaro que cada palabra maldita, cada conjuro, cada maleficio y cada pacto hecho en tu contra se deshace y se convierte en nada. Sangre de Cristo. Y nos apoya de manera especial, que la paz de nuestro Señor Jesucristo siempre more con ustedes y como no, Ana, también con nosotros. Amén, así es. Así que bendecimos su vida de manera especial una vez más en este subprograma El Puros del Puro y Madre orando por sus hijos. Señores, este programa está buenísimo. Hoy tenemos un tema muy relevante y es acerca de actos y moralidad prohibida de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis amados revidentes, si usted quiere saber de qué es esto, qué tema tan raro. Sí, suena raro, por aquí hay muchos puntos que usted y todo lo que lo van a ver más adelante tienen que saber y tienen que anotar. Se trata de nuestros primos, de hermanas, de familiares que se llegan a sus familiares, a lejanas, cercanas, incluso cuando nosotros tomamos decisiones de darle una ducha y nos vestimos delante de nuestros hijos de 1 año, 2 años, 3 años, dejamos todas las cositas sueltas y nuestros hijos se van ahí creciendo y miran. Es muy importante que se quede para saber qué dice la Biblia acerca de esto. Así que esta pregunta lo vamos a dejar aquí para hablarles de esto en unos minutos. Ana, muy buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos concede para estar conectados en este tiempo y darle luz a través de este tema que vamos a tratar. Actos e inmoralidades que Dios prohíbe en las familias. Ese es un tema bien importante para este tiempo, como estamos viviendo una sociedad lamentablemente que va en declive. Entonces necesitamos saber qué es lo que Dios prohíbe, cuáles son esas acciones que Dios no permite, que no lo permitió en tiempos pasados y mucho menos permite en ahora. Claro. Gloria a Dios, fuente Ana. Bien, gloria a Dios. Vamos a estar pasando a leer una reflexión antes de iniciar, de que ya este programa es de madre orando por los hijos. Una madre es alguien que está preparando a la familia siempre y está atenta, es una idónea, activa. Gloria sea el Señor. También sabemos que hay padres por ahí, pero entrando en ese tema, vamos a leer una reflexión breve para poder meterle un poquito de picante a este programa. Gloria sea el Señor. Vamos a estar leyendo en Josué 24:15 acerca de la familia. Gloria sea el Señor. La familia es una institución divina, fue establecida por Dios desde el Edén para ser un espacio de amor, apoyo, crecimiento espiritual. Cuando una familia sigue los principios de la palabra de Dios, se convierte en una luz para la comunidad y un testimonio vivo de su amor. ¿De dónde sacamos eso? Lo sacamos de Josué. En una ocasión él dijo: yo y mi familia, yo lo único que sé que serviremos al Señor. Así que le dejamos esta reflexión que quiere decir el Señor: usted y su familia, si le sirve al Señor,
se van a interesar. Así que pasamos con nuestros temas. Bien, esa es una reflexión muy atinada para este tiempo. Nosotros vamos primero a decirle la cita bíblica en la cual vamos a estar trabajando, que es Levítico. Vamos a estar en el Antiguo Testamento, en Levítico, en ese libro importante, Levítico capítulo 18, el cual el capítulo 18 vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: aborda diversos actos de inmoralidad, y uno de ellos es lo siguiente. Vamos a ver si nuestra hermana Mechi nos ayuda con la Biblia. En el versículo 18. El capítulo 18 y verso 18. Exacto. Ok, vamos a estar leyendo la palabra en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. El verso 18 dice: no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. El verso 18. Gloria al Señor. Bien, ahí vamos bien. Okay. Nosotros en el libro completo de Levítico nos habla acerca de cómo debemos de conducirnos con cada uno de los miembros de nuestra familia. Amén. Cuando nos habla acerca de la parte de inmoralidad, no está hablando prácticamente de algunas acciones sexuales que no se deben dar en la familia. Así es. Y que muchas veces nosotros tenemos quizás un miembro de la familia cometiendo ciertas acciones inmorales y no le prohibimos o pensamos que está quizás adecuado, o en otra ocasión que no es nada. Ahora bien, debemos de ver qué está sucediendo en nuestra familia, qué está sucediendo en nuestro entorno, quiénes son, qué hacen esos miembros de nuestra familia. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a observar la situación que ocurre en nuestra familia, entonces ahí vamos a ver si las acciones que están dándose son inmorales o no. Así es. Así es. Entonces, en el Levítico, el verso completo, el capítulo completo 18, nos habla de las inmoralidades. ¿Qué es inmoralidad? Son cosas que van contra la moral, contra lo que Dios estableció que se dé en una familia. Muchas veces nosotros, vamos a decirlo así, los primos, bien decía usted ahorita que Dios opina acerca de que yo esté desnuda o por lo menos tener relaciones sexuales con mis primos, que eso es lo que habla de desnudez. No, hablan de primos de lejos también, sigue siendo primo. Primos con sobrinos y todas esas cosas, y todos esos miembros de la familia, hay que ver qué Dios nos dice. Sí es. Ve, entonces, mi familia, decía, mi casa y yo se lo vivimos allá. Mi familia debe estar protegida bajo el manto de Dios. Mi familia debe estar vigilada. Yo debo de vigilar mi familia. ¿Cuáles son los afectados cuando ocurren actos inmorales? Son los niños. Y por eso es que nosotros traemos estos temas, para que cuiden a nuestros niños, o para que cuidemos a nuestros niños, porque son los únicos que son más afectados en todas las decisiones o todos los sucesos que ocurren en la familia. Son los más vulnerables, son los que muchas veces se restringen, porque al ser vulnerables esconden bajo amenaza o bajo cualquier tipo de presión, no delatan ciertas acciones que se toman en contra de ellos. Y como ellos son los más vulnerables, en este día venimos a traer un poquito de luz para cómo conducir con esas acciones inmorales que usted cree que no se está dando en su familia, pero sí muchas veces se dan y están ocultas ahí. Se dan porque, por ejemplo, hay familias que crían a los niños desde 1 año y dicen que son bebés, que no saben, pero esos bebés van viendo a mamá y a papá que se bañan, se visten desnudos delante de los hijos. El niño está mirando que mamá tiene una parte y papá tiene una parte que no es igual. Los dos tienen algo diferente.
Pero el niño crece mirando eso, pero tampoco se le explica porque que lo que están criando al bebé tampoco sabe. Porque, claro, muchas veces desconocen de esto, pero un bebé ya de 1 año, 2 años, de 1 año, ya empieza a ver, empieza a saber que duele, si pone la mano en un lugar, ¿qué pasa? En esa edad ya nosotros tenemos que empezar a cubrirlo con una toalla y tratar de, o papá quedarse con el niño para yo cambiarme. Señora, no se lo estamos exagerando, no. Es que para que el niño vaya aprendiendo lo que es el respeto, porque si yo lo dejo con el papá para cambiarme, o me meto en el baño a cambiarme yo, el bebé está mirando que mamá se cuida para cambiarse, el bebé está mirando que papá se cuida para cambiarse. Entonces, ¿qué vas a tener en un futuro? Un bebé creciendo en valores y que él también cuando se vaya a bañar entiende que debe cuidarse igual que mamá se cuida, igual que papá se cuida, para cuidarse el cuerpo, porque hay madres que con los hijos de 5 años ellos incluso permiten que le den todo. La Biblia no establece aquí que no. Dice la palabra del Señor aquí, Levítico 18, capítulo 18, verso 1, es bastante extenso, pero queremos traer los puntos más relevantes. Dice el Señor que los hijos no conozcan cuerpo de sus padres, que los hijos no conozcan cuerpo de su mamá. Sin embargo, Ana, no dice que la mamá no conozca el cuerpo de sus hijos. Pero ¿en qué sentido lo dice? Está diciendo en el sentido de que yo puedo bañar a mi bebé, puedo cuidar a mi bebé, pero, ojo, no llegarse a él. Ese tema es demasiado ahí. ¿Qué es allegarse al niño? O al primo, o al hijo, o al esposo de mi hija? ¿Qué es la palabra, qué revela la palabra allegarse? Ahí queremos enfatizar. ¿Qué es allegarse? En la Biblia nos dice allegarse como que sí, o ver su desnudez. Ahora, en este tiempo, Mechi, yo no puedo ver la desnudez de mi hermana o de mi hermano, o mi hermano no puede ver mi desnudez o verme desnuda. No le está diciendo así de manera literal. No. Por ejemplo, nosotros usamos traje de baño, las que usan, ¿no? Ahí está viendo una mujer desnuda prácticamente, porque traje de baño no cubre mucho. Pero Levítico no se refería netamente a algo físico. Lo que se refería es tener relaciones sexuales. Eso es ver su desnudez, tener relaciones íntimas, relaciones sexuales, o llegarse, o tener esa relación. Eso es lo que se trataba de Levítico. Ahora bien, ¿por qué es que el Levítico hace ese énfasis? ¿Sabes qué? En el libro de, justamente ahí mismo, nos señala que como ese pueblo de Israel, como el pueblo de Israel estaba en cautiverio, estaba, vamos a decir, sometido a esclavitud durante años, entonces venían ya con una costumbre, venían con una forma de vida, una costumbre que no era bíblica o no era aceptada delante de Dios. Entonces, de ahí, Dios tuvo que mandarle esas señales o esos mandamientos, establecerle qué debían y qué no debían de ser. Así es. Ana, esto está fuerte porque podemos ver que hay muchas culturas que han llegado a nuestro país y a otros países, y no es porque siempre ha habido esa cultura de su país. No queremos voltear el tema para mantenernos enfocada, como acabaste de explicar, de que el pueblo de Israel se encontraba en Egipto. Sabemos que duró 430 años. Aproximadamente. Imagínate que esa gente ya tenía toda una vida ya en Egipto y se habían acostumbrado a la cultura pagana y a cierta religión que practicaban allá, que obviamente no era una religión cristiana, no era la religión que acorde a la palabra del Señor o enseñanza que Él nos ha enseñado a través de su siervo Moisés. ¿Qué pasa? Ellos adoptaron muchas costumbres paganas ya en Egipto, pero pasa algo que me impacta. Es que el Señor le está instruyendo, mira, ustedes tienen costumbre de Egipto, esa costumbre de que ellos pueden llegarse a sus hermanos, pueden llegarse a sus primas, pueden practicar la idolatría. Ellos no tienen esa ética de respeto, de pureza, de andar, gloria al Señor, con personas que no es de su misma parentela. Ellos lo practican, pero ustedes ya tienen esa
esa enseñanza ya, pero ahora yo le vengo a establecer un nuevo mandamiento de que yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, que es allá en Canaán. Pero ¿qué pasa? ¿Qué me impacta? Es que el Señor lo está sacando de una cultura pagana, pero también en Canaán se practicaba prácticamente la misma cultura, que es que ellos adoraban a dioses paganos y también practicaban esa cultura que podían estar con mujeres de esas sin tener ese respeto, sin cuidarse. Entonces el Señor viene y le dice a su siervo Moisés, quiero que hable con el pueblo y me les diga que mis mandamientos, la mía, no la de Egipto, no la de Canaán, sino háblale a mi pueblo y dígale que no podrán allegarse, como decía Ana hace un rato, a sus primas, a su papá, a su mamá, a toda esa línea de personas que menciona aquí, porque en la antigüedad ellos lo practicaban en otros lugares. Pero hoy, señores, le exhortamos a esos primos que ya no es mi prima. Mire, tenga temor de papá Dios. A esas niñas también, ese es mi primo de lejos, pero me mira con un ojito esto. Bueno, te tenemos noticia. Es pecado. Dios no lo aprueba. Incluso, Ana, hay maldición para los que practican eso. Sí, hay que sanciones graves que Dios quería evitar que sufriera el pueblo. Claro. E incluso maldiciones tanto espirituales, de manera individual, como también de manera general, a la tierra, al espacio, todo eso. Habían sanciones. Pero vamos a traerlo aquí al tiempo presente, que es cómo se da esto en la familia, cómo se puede detectar que suceden esas aberraciones, esas faltas o esas inmoralidades. La mayoría de las veces suceden de manera violenta. La mayoría de las veces suceden abusadas, suceden de manera violenta, sin consentimiento de ningún, o sea, sin consentimientos. En otras ocasiones suceden lamentablemente con consentimiento, pero muy rara vez suceden con consentimiento. Bien, porque va a depender también de nuestra costumbre. Bien decías ahorita que muchas veces la gente adopta costumbre que no le corresponde o de otro país y lo trae aquí. Nuestros niños muchas veces son abusados por sus tíos y aquí nos habla de que no pueden tener relaciones sexuales con los tíos ni tías, y muchas veces eso se da en la familia porque son abusados, son llevados o incitados a esas acciones. Nuestras niñas, nuestras sobrinas que con un tío, o también muchas veces el esposo de esa mujer que se casó, que dejó el padre de sus hijos y se casó con otro hombre. Entonces este hombre que no tiene ningún respeto hacia la familia, lamentablemente viola a esa niña o convive con esa niña mucho tiempo y la madre no se da cuenta. No se da cuenta. Entonces sucede que la niña va creciendo ahí bajo esa familia distorsionada, bajo este abuso, y la madre muy ajena. Por eso siempre le exhortamos a las mujeres en este tiempo, cuando usted se va a casar o va a tener un segundo matrimonio o una segunda pareja, porque ya que no pudo vivir con los padres de sus hijos, por favor tiene que tener muy en cuenta quién usted va a llevar a su hogar. Tiene que tener muy en cuenta quién usted le va a permitir o le va a dar el privilegio de ser padre nuevamente de su niña o su niño o sus niños, porque esa persona puede ser un abusivo, puede ser un inmoral, y esa falta entonces se va a reflejar en abuso contra su niña o su niño o adolescente. Y muchas veces esas niñas callan, pero no es porque quieren, es que están siendo, vamos a decir, amenazadas. Otra vez se sienten culpables, piensan que son culpables en que ese hombre, siendo esposo de mi madre, entonces abusa de mí constantemente, me siento culpable. Muchas veces esos son los sentimientos que tienen esos niños, y no quieren que su madre se sienta infeliz, pues no le comentan nada y se quedan callados. Entonces, ¿qué sucede, mi querida? Que las madres, yo me preocupo mucho por ese tema, porque las madres sepan quiénes van a llevar a vivir
a su casa. Amén. ¿Para qué? Para salvaguardar a nuestros niños y adolescentes. Usted es adulto, usted se puede cuidar, pero esa niña que usted tiene de 5, 6, 1 año, 2 años, que vive con una persona que no es su padre, no se puede cuidar. Usted tiene que tener muy en cuenta a quién usted va a llevar. Los hijos siempre tienen que estar en primer lugar, después de usted, pero no un tercero. Gloria sea el Señor. Y usted dirá, bueno, mira, lo que pasa es, esa persona me ayuda económicamente, esa persona me paga el alquiler, esa persona es el sustento que yo tengo, pero déjeme decirle que toda cosa material le pasa en esta vida, más cuando esta piel se caiga, esta piel deja de ser joven, deja de funcionar, los huesos se cansan y le toca un momento desagradable donde usted ya envejece, esa hija va a recordar toda su vida que usted prefirió el bienestar económica, usted prefirió estar con una persona por dinero, quizás usted entre comillas dice que para ayudar a la niña, pero yo pienso que la única manera que usted puede ayudar a su hija es velar por ella, cuidar con qué persona se mete, también cuidar con quién ella anda, porque muchas veces la madre la protege, pero la chamaquita no tiene la madurez de cuidar. Si ellos entienden que todo lo bonito y todo lo chulo, todo lo montado en buenas jipetas son buenas personas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, tanto como la mamá, que en un futuro quizás la hija te la va a cobrar. No, mi mamá cuando pudo ayudarme y protegerme, prefirió su esposo, prefirió su pareja. Gloria sea el Señor. Y en otro lado, bueno, la chica toma la mala decisión de salir con alguien desconocido. Puede pasar de una manera u otra, pero aquí lo más importante, que eso pasa dentro de la casa. La mamá o el papá tiene que tener cuidado, porque también hay papás que están con tienen a sus niñas, lo están criando, pero sabemos que el enemigo se mete. El enemigo trae administraciones negativas. La carne pide cosas, empieza a verle el cuerpito, empieza a verle su parte que tan bonita, y todos esos pensamientos llaman a que se comete ese acto que habla aquí en el libro de Levítico 18:1 en adelante. Así es. Entonces bien deseamos recalcar un punto importante. ¿Por qué se daba? Se daba en Egipto. Bien, esas inmoralidades, y Dios lo trae a Levítico para que el pueblo de Israel no cometiera esas inmoralidades. ¿Cuáles son esas inmoralidades? Vamos a estar leyéndole algunas. Dice, la desnudez de la mujer de su padre, su madrastra, ¿no? Sí. Usted no puede ver la desnudez de la mujer de su padre. No descubrirás, es la desnudez de tu padre. O sea, que esa mujer debe tener relaciones solamente con tu padre porque es tu madrastra. Y muchas veces nosotros en la actualidad de que ven a la señora muy bonita, muy bien puesta, ¿no? Y ahora actualmente que las mujeres ahora mismo de cualquier edad se ve bien, claro está, gracias a Dios. Entonces ven que esa señora está muy bien puesta, pero esa es la mujer de tu padre, mi querido. Exacto, merece respeto. Y esa señora, usted no puede ver su desnudez, es decir, no puede tener relaciones sexuales con ella o incitarla. Bien, ¿por qué? Porque es de su padre. Claro. O es su madrastra, actualmente decimos, ¿no? Sí. Tampoco puedes, dice aquí la palabra de Dios en el verso 10, la desnudez de la hija de tu hijo. Bien, la desnudez de la hija de tu hijo. Es decir, también prácticamente la hija de tu hijo viene siendo tu nieto o tu nieta. Bien, entonces tú no puedes ver la desnudez, no puedes tener relaciones sexuales. ¿Cuántos abuelos abusadores que tenemos? Abuelos que ven la niña y como todos están siendo criados en el mismo entorno, sí. O sino que la madre dice, bueno, yo voy a llevar a la niña a pasar el día donde el abuelo, donde la abuela, y se despreocupa esa madre que llevó a esa niña porque tiene plena confianza en su padre, que no está mal, exacto, no está mal tener confianza en sus padres, pero los niños son indefensos, debemos de cuidarlo encima de quien sea.
Y decimos los niños, pero también nosotros se nos va a llamar a capítulos y suceder esas acciones de manera consciente con nosotros, porque cuidamos los niños porque son pequeños, no tienen conciencia de ninguna acción, pero nosotros los adultos tenemos que tener también en cuenta que Dios nos está prohibiendo. No lo veamos normal, no es normal que sucedan estas acciones en nuestros familiares, en nuestra familia, en nuestro entorno. No es normal, porque no es somos familia, parientes, no podemos tener relaciones con ningún tipo de parientes. Si ya sabemos que es nuestro pariente cercano, lejano, no tenemos que tener relaciones, no debemos, porque eso está prohibido totalmente en la Biblia y eso hay que respetar. Bien, entonces también nos dice, no podemos tener desnudez por la hermana, bien, desnudez de la hermana de tu padre, o sea, tu tía, no descubrirás ese pariente, bien, porque es familiar o es familiar de tu padre. Tampoco en el 16 dice no podemos tener desnudez de la hermana de tu madre, es decir, tu tía. No descubrirás ese pariente, no tendrás relaciones con ese pariente. Bien, desnudez con tu hermano, tampoco. Desnudez o relaciones con la nuera. Eso sí, la nuera, Dios mío, Padre. No puede, no se puede, y cuando sucede, esto es sancionado. Entonces, todo esto nos dice Dios, Señor, para que nosotros no tengamos que repetir esas mismas acciones, porque Dios es un Dios lleno de amor, lleno de compasión, pero también toma en cuenta las faltas que hacemos. Sí, por supuesto, no nos arrepentimos. Así es. En ese mismo orden, Ana, en el verso 4 dice: mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ello. Yo, Jehová, vuestro Dios. Aquí veo que el Señor no está exigiendo un mandato, nos está diciendo al pueblo israelí y a nosotros que esos estatutos es algo serio. Dice: yo, Jehová, no Moisés, no Ana, no Mercedes, sino yo, Jehová, he puesto este estatuto, esta ley. Yo que creí y formé este mundo, yo que creí a las almas, yo que creí al ser humano, yo que le doy el aliento, yo que lo protejo día y noche, yo que veo todo, que a mí no me pueden engañar. Yo, Jehová, les digo, tales hechos no deben ser practicadas entre vosotros. Vamos a leer desde el versículo 1 para que quizá puedan ir alineándose, ¿verdad? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla y dile: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual como ni habéis en Egipto, como hacen en la tierra de Canaán, gloria es el Señor, a la cual yo os conduzco, ni andéis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ello. Yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿qué el Señor le exhorta hoy? Yo, Jehová, les digo, no mire con ojos de atracción a tu prima, a tu hermana, a tu mamá, a tu tatarabuela. Todo lo que tiene que viene de la rama de tu familia, saque los ojos de ahí. Más allá que hay otras personas que quizás desconocían de esto. Si usted no lo conocía, pues ahora lo conoce. Si usted no lo conocía, quizá el acto que tú pensabas o ya hiciste, pídele perdón al Señor y vuelve a alinearse, porque Dios perdona al que no conoce las cosas. Entonces, que le exhortamos, redes videntes, así que vamos a practicar lo que el Señor nos ha encomendado. Así es. Entonces, esta parte de que usted debe entender que Dios puso ese mandato para aquel pueblo de Israel, pero también ese mismo mandato hoy está vigente, que usted y yo debemos de alejarnos de toda inmoralidad que se dé en la familia. Tan vigente está que tenemos leyes penales en la sociedad para penalizar, valga la redundancia, esas acciones inmorales. O sea,
si usted se da cuenta, lo que Dios estableció en aquel tiempo para el pueblo de Egipto, hoy día en las constituciones están establecidas qué sanciones se le da a cada persona que comete un acto inmoral. Incluso hay países que existe hasta la pena de muerte por esas acciones. Claro. Es tan vigente está, señores, este mandato de que como uno tiene que cuidar la familia, que bien les repito, existen sanciones legales contra esos padres, esos tíos, esos padrastros que abusen de los niños, niñas y adolescentes, incluso de las mujeres, porque si dicen no verás la desnudez de la esposa de tu padre, está diciendo que tú no puedes tener relaciones sexuales con tu madrastra o literalmente no puedes abusar de tu madrastra. Y después decir no, porque fue con mutuo consentimiento. No. ¿Qué mutuo? Si hay uno que tiene la unción de la verdad. Exacto, ya y si hay una sumisión o que un acoso, eso es penalizado. Eso es penalizado. Eso está en el Antiguo Testamento y vigente hasta hoy día. ¿Qué debemos de hacer? Como yo les decía al principio, que debemos de cuidar y salvaguardar a aquellos indefensos, que son los niños, niñas y adolescentes. Si usted, madre, va a salir, usted tiene que dejar a su niño en un lugar. Por favor, asegúrese que esa persona donde usted lo vaya a dejar, ese familiar, no tenga ningún tipo de antecedentes. Por favor, ningún tipo de antecedente o ninguna condición psicológica, emocional. Asegúrese que esa persona esté, porque muchas veces no hay opción. Nos toca dejarlo con un familiar, pero debemos tener ojo y ver qué es lo que está pasando con esa persona. Y si en una ocasión usted lo dejó esa niña o ese niño y ese niño como que no presentó alguna situación que le incomodó, o en su defecto, si esa niña o ese niño no quiere estar con ese tío, porque muchas veces presentan señales. Esos niños, cuando usted lo va a llevar, que cómo se siente ese niño, si le gusta, si le agrada, si se siente feliz o se siente triste o le ve su semblante, que el niño como que te quiere decir y no te quiere decir, porque se siente inseguro. ¿Qué acción toma ese niño? ¿Cómo se comporta ese niño a la hora de saber que va a ir a quedarse con tal cual familiar? Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de que usted vaya a dejar a su niño. Bien, para saber si ese entorno es seguro o hay que retirarlo de ahí. Eso es en términos de los niños. Y en términos ya de una mujer adulta, eso también se da que hay países, mis amados, que los padres viven con la hija y da a luz. O sea, y esa hija sale embarazada de ese padre. Y hay países, no, sino aquí en nuestro país, República Dominicana, sucede también, y sucede en todo el mundo. Pero hoy usted sabe que en el Levítico la palabra de Dios lo sancionó. Ay, sí, lo sancionó. Bien, le sancionó esto al pueblo de Israel porque le mandó esas ordenanzas diciéndole que no debían de hacer esas acciones, esas inmoralidades. Y hoy día también se sigue sancionando esas acciones. Pero cuando vamos a Levítico, mi querida chica, no solamente vemos la parte inmoral que Dios sanciona o Dios señala que no se debe de ejecutar, también vemos la parte de idolatría. Wow, ese libro está lleno de todas las cosas raras. Esa parte que Dios rechaza totalmente, la hechicería, la idolatría, la parte que las personas dan en sacrificio a los hijos, a dioses. Wow, tocaste ese punto, Ana, gracias. Me encanta. No puede ser. No, me encantó porque yo lo tenía pendiente y a mí se me ha olvidado. Eso de llevar a los hijos a ídolos y presentarlos a ídolos, pero te dejo para que la sigas dando. Exacto. Lamentablemente había dioses que la cual las personas llevaban a sus hijos a sacrificar a esos dioses, como al dios de Amoló, entre otros, a darle como ofrenda. Exacto, de Moloch, a darlo como ofrenda. Entonces esto también es sancionado, penalizado, mis queridos. Eso Dios no le agrada, que usted tenga algo tan especial como un hijo, una hija, y usted lo lleve
a sacrificarlo. En aquellos tiempos eran aquellos dioses que se llevaba, tanto se pasaba por el fuego, como también se hacía cualquier atrocidad. Porque esa era la cultura que hacían Sí, en Egipto y todo eso. Presentarle los hijos, la primicia, el primer hijo varón a esos dioses. Exacto. Sí. Esas acciones Dios totalmente las rechazaba. Pero en la actualidad, ¿qué hacemos nosotros en la actualidad? Quizás usted no lo lleva donde el dios Moloch, pero lo lleva donde la santera. A que le pongan un tirito rojo, qué sé yo, lo lleva donde la señora que le taza, porque el niño tiene un dolor de barriga. Usted, por favor, eso no se hace. No. A Dios no le agrada esas acciones. Wow. Él te dio ese bebé esa bebé, Él te lo va a cuidar. Solamente tienes que llevarlo a la iglesia y pedirle a Dios que te dio esa preciosidad, que te lo cuide, orarle a Dios. Es más, si usted está en un lugar y no hay iglesia cerca, no tiene que llevarlo a la iglesia cerca si no hay, sino que usted presente su criatura a Dios. Recién nacido, grande, todo el tiempo esté usted como madre orando por el bienestar de su niño, pero no debe de llevarlo donde la hechicera, no debe de llevarlo donde nadie que le vaya a santiguar. Para nada. Si usted, el término de santiguar, quizás en otros países nosotros no sabemos cómo se llama, cómo le dicen, eso es llevar a su hijo donde una persona que hace hechicería, que hace cosas que no son agradables, o tiene altar, o hace cosas de idolatría que no le agrada a Dios. Entonces eso no procede, porque a Dios no le agrada. Dios condenó totalmente esas acciones al pueblo de Israel, y hoy día también nos llama capítulo a nosotros cuando tomamos esas acciones no propias, ya que Dios prohíbe esas cosas. ¿Sí, Mechi? El Señor le llama acto carnal. Sí. También a ese tema que estamos hablando. Pero en cuanto a los niños, gloria es el Señor. Me encantó cuando Ana tocó ese tema, porque yo lo tenía pendiente. Incluso antes de traer ese tema, como yo tenía sentir como que las madres deberían traer todos sus hijos al Señor a la iglesia. Así es, debe ser así. Porque hay promesa para esos niños, hay promesa. ¿Cuántos niños que se enferman? ¿Cuántos niños que se les va? Uno no sabe si es que una madre ha tomado una mala decisión, lo ha llevado porque eso fue que le enseñaron su mamá, su papá, porque también la idolatría comienza como así, abuela, mamá, se la pasa a la hija. Pero mis amores, le queremos exhortar que sigan llevando a sus niños a la iglesia, preséntalo en la iglesia, preséntaselo al Señor, para que el Señor le puede otorgar salud, crecimiento espiritual, cobertura, cosas que el enemigo no te va a ofrecer. Gloria es el Señor. Lleve su criatura a la iglesia. Y si usted es una bruja, usted vuela, usted no vuela, usted prende vela, eso es un problema. Si usted quiere hacer eso, hágalo usted. Pero si tanto tú amas tu bebé, llévaselo al Señor, porque ustedes están burgueando, pero ustedes saben quién es papá de verdad. Ustedes no saben. Entonces, no le haga un daño a su criatura, no le haga un daño a su sobrino, no le hagas daño, llévaselo al Padre, porque tú sabes muy bien que las personas que practican tales cosas no heredará el reino de los cielos. Que no le haga ese daño a su familia. Llévaselo al Señor a la iglesia para que podamos orar por ellos, por esos bebés, y puedan tener larga vida. También, Ana, cuando estábamos leyendo aquí, el Señor habla también de esas personas. Tú sabes que quizás hay niños, aleluya, hay niños que los padres se han descuidado de ellos, y para este tiempo que estamos viviendo ahora, donde los niños tienen tablets, se acuestan tarde con la tablet, entran en ciertas páginas quizás que son páginas para gente adulto, personas que quizás sí tan alto y qué sé yo, pero entiendo que ya hay niños que tienen páginas sociales que no deberían tener, porque en las páginas sociales ya no tienen como un código. Hay mujeres que salen desnudas con personas y ellos ven eso, o hay hombres que salen desnudos con hombres y ellos ven eso. ¿Qué pasa? Esos niños en un momento dado puede ser que ellos practiquen lo que es estar con hombres.
porque ellos lo ven en la carne, y eso empieza a encender sus emociones o sus deseos de la que está clavada en la carne. Entonces, ¿qué le queremos exhortar también? Verifique y vele por sus hijos, mire a sus hijos, revísale su tablet, mira a ver qué es. Madre, si usted está interesado en darle de verdad algo bonito a sus hijos, tome un tiempo y observe qué es lo que mira, qué quiere, porque aquí también dice, no te echarás con varón, versículo 22, no te echarás con varón, gloria al Señor, ni con mujer, es abominación al Señor, es abominación tanto como personas adultas que se echan con varones y tanto como mujeres que se echan con mujeres. Le tengo noticia buena, el Señor dice que es abominación. Léalo el Levítico 18:22, usted puede buscarlo, es abominación, el Señor no lo acepta. Es un Dios perfecto, un Dios puro. Amén. Gloria al Señor. Entonces, por Él usted tiene que alinearse a esos mandamientos. Ana, pero tú puedes creer. A mí me sorprendió cuando yo leí que la Biblia hablaba de que hay personas que se echan con animales. Sí. Así. Sí, eso es bestialismo. Eso es la parte del bestialismo. Lamentablemente sí. Sí, eso sucedió en aquel tiempo y sucede hoy día. Ejemplo, ustedes saben tantas modalidades o ideologías que están surgiendo en estos últimos tiempos, que las personas no se sienten conformes consigo misma, no se sienten conformes con lo que Dios ha creado a su favor, entonces quieren experimentar. Y cuando la gente quiere experimentar, entra en pecado. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no me voy a casar con un ser humano, me voy a casar con un gato, tienen relaciones con cualquier tipo de animal, y eso es abominación. Esto también aborrece a Jehová, y eso se llama bestialismo. Bien, o bestialismo, sí, que son relaciones sexuales con animales. Y esto aborrece a Jehová. Jehová aborrece esas acciones, porque Él nos creó, varón y hembra nos creó Dios, y con una única función, vamos a decir, con algo especial, que era para reproducirnos. Bien, con un mandamiento especial. Entonces usted no puede distorsionar la naturaleza divina, lo que Dios ha creado bueno, porque la palabra dice que todo lo que Él hizo, lo hizo bueno. Entonces, para usted salir lamentablemente hacer esas acciones prohibidas. Bien, esto es algo totalmente desastroso, Ana, y lo que más me impacta es que la Biblia exhorta cuáles son los países que practicaban tales cosas. Lo dice clarísimo en el capítulo 18, verso 1, lo dice, porque Egipto, porque en ese lugar practicaban eso. Tenían esas relaciones con familiares, como ella decía hace un rato, también relaciones con animales, inventaban y hacían cosas. Y los israelitas lo sabían. Entonces, por eso el Señor le viene a traer una forma de santificación, de purificación. Yo ahora soy su Dios. Y ustedes tienen que ponerse en la brecha a no cometer tales actos. Entonces, mis amados radiovidentes, también les preguntamos qué le parece este programa, qué le está pareciendo este programa de Madre Orando por los Hijos, donde tocamos muchos puntos diferentes para poder traerle educación, ¿verdad? Para sus hijos. No se muevan, que vamos a estar orando antes de culminar este programa. Denle me gusta, escribe ahí abajo qué tema te gustaría que traigamos el próximo jueves, o qué le gustó de este tema. Así que denle ahí, mis amados revidentes. Excelente, así es. Confiamos que usted va a sacarle provecho a estos temas, porque nosotros lo estamos haciendo, y cuando traemos estos temas es porque Dios quiere que usted sepa algo, porque también nosotros sepamos qué Él quiere para con nosotros, cómo debemos de criar a nuestros hijos, cómo debemos de conducirlos, cómo debemos de proteger nuestras familias, de qué debemos de protegerlo, cómo
cómo debemos de tratar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Es porque quiere que sepamos, ya que en estos últimos tiempos estamos viviendo tiempos difíciles y nos está dando las herramientas. Y qué mejor que quizás ustedes dicen, bueno, todas estas informaciones yo lo puedo conseguir por esto, pero nosotros estamos para ayudarle, dándole información que el Señor quiere que usted y yo obtengamos. Así es. En la parte del bestialismo, ustedes saben que hace unos tiempos, hace unos meses, ¿no? Nos encontramos con el tema de los Terians. Ven, ahí está. Entonces, esas también son cosas que debemos de cuidarnos o cuidar a nuestros niños para que ellos no caigan en esa situación, en esas conductas inapropiadas, porque también son inmoralidades que la gente va adoptando pensando que son positivas o que, como dicen las personas que no tienen a Cristo, yo tengo que vivir la vida. Sí. Y no es la forma de vivir la vida, porque si yo voy a vivir conforme a la voluntad de Dios, sí es una vida ordenada, sí debo de vivirla. Pero si no es conforme a la voluntad de Dios, si no es conforme a estatutos, mandamientos que el Señor ha puesto, entonces lo que nos va a traer vivir esa vida es sanciones y muerte. Bien, entonces debemos tomar en cuenta que no todas las cosas que usted ve, no todo lo que usted escucha son buenas, por lo que, como decía Michi ahorita, sí estoy muy de acuerdo con eso, que debemos de supervisar lo que ven nuestros niños. Quizás usted no está enseñando eso, pero salve tantas cosas en las redes que no son propias para niños. Ellos van adoptando esto, sus pensamientos van asimilando eso como bueno y válido y van a querer ponerlo en práctica. Todas esas cosas que esos niños en la actualidad ponen en práctica que no son buenas, son porque lo ven en las redes sociales y lo validan como bueno y válido. Nosotros debemos estar cuidando a nuestros niños. Entonces, mis amados, ¿qué nos prohíbe Dios? Dios nos prohíbe muchas cosas. Una de esas es la relación sexual, también con la menstruación. Wow. Que aquí Levítico nos habla de todo. Sí. Nos habla de todo. Señora, no deja nada. Y ustedes dicen, ¿y por qué? ¿Y eso? ¿Por qué nos habla tan crudamente? Ana, pero tú puedes imaginar que él tiene cuando viene a llegar a ese punto por desconocer. Exacto, sí, exacto. Y todo eso se prohíbe, no meramente por prohibirlo, es para guardarnos. Es para guardarnos. Cada prohibición de esa es para guardar a la familia, para guardar al ser humano, es para protegernos a nosotros mismos. Ejemplo, una mujer que tiene la menstruación, usted sabe que qué doloroso es eso, qué incómodo es eso, pero también es que tu cuerpo está en un proceso, en un estado de cambio, y cuando prohíbe eso, no es meramente prohibirlo por prohibirlo, es para guardarte a ti, mujer, para guardarme a mí, que Dios nos manda a reflexionar sobre este tema. Bien, durante ese periodo la mujer debe estar totalmente descansando, por decirlo así, debe de buscar la forma de no llegar a esas acciones. Anteriormente se consideraba como estado de impureza, más en esta actualidad no decimos que es un estado de impureza, es un estado de que estamos en un periodo donde nuestro cuerpo debe de estar descansando porque se está regenerando, por decirlo así. Así es. Entonces Dios te toma en cuenta y toma en cuenta tu cuidado, que Él te dice, no hagas eso, no hagamos eso, para que podamos descansar ese cuerpo. También la parte de tener relaciones sexuales con el esposo o la esposa del prójimo, que eso es adulterio, eso destruye el hogar, porque no hay cosa que la cega más a una mujer, que es que su pareja tenga relaciones sexuales con una amiga o con un amigo o con una persona extraña. Eso la cega mucho las emociones, la cega mucho a una mujer o a un hombre también, pero más aún la cega la familia, porque cuando esas infidelidades se dan,
quien sale afectado es la familia completa. Porque cuando se da, en la mayoría de los casos, hay una ruptura de confianza. No vuelve a ser esa familia igual. Para nada. Y tiene que volver nuevamente a trabajar la parte de la confianza, la parte de las emociones. En otro caso se da hasta divorcio. Y cuando se da divorcio, entonces lo que usted construyó por muchos años se destruye porque usted tuvo una inmoralidad, o sea, tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio, que no debe proceder, porque cuando se destruye un matrimonio, no solamente se destruye la parte, el núcleo familiar, sino también lo que es el núcleo económico, todo, lo social, todo se destruye. O sea, cuando Dios nos está prohibiendo algo, es para cuidarnos en todo el sentido de la palabra. Usted se imagina que tenga 20 años, 30 años, 40 años de casado, entonces descubre una infidelidad. ¿Cómo se siente esa mujer? ¿Cómo se siente ese hombre? Esos niños, y si son adultos ya, también van a salir lastimados. Ay, sí. Pero también está el término de la economía, de la legalidad, porque ese imperio que construyeron durante 20 años ya se va a dividir, se va a destruir. O sea, que a la hora de que Dios nos está diciendo, tengan cuidado con el adulterio. Y Él mismo va a hacer que salga a la luz. Exacto. Porque Él no la prueba. Totalmente. Bien, entonces esas acciones que nosotros vemos buenas y válidas, y de hecho, ¿cuántos hombres y mujeres diciendo, sí, eso se puede hacer, si él te lo hace también, hazlo tú? Ay, no, wow, qué fuerte. ¿Cómo que se van a poner abajo? Y la sociedad, eso es lo que le inculca a nuestras jóvenes. Si él es infiel, también tú tienes derecho a hacerlo. No, mi amada, no madre, no se rebaje a ese tema. El valor es cuando tú no lo haces. Exacto. Tú vienes a ser diferente y tienes más valor tú al no hacerlo. No caiga en eso. Sí. Dios nos está llamando a que esas acciones no debemos de recurrirlas, no debemos de hacerlas, puesto que eso lacera todo lo que es nuestra familia. ¿Y qué buscamos? El bienestar de nuestra familia. Sí. ¿Qué busca Dios? El bienestar de nuestra familia. Porque es el núcleo de la sociedad. Y si esa se destruye, pues vamos a tener una sociedad totalmente destruida, totalmente sin valores, bien, sin una sociedad inmoral. Y eso no fue lo que Dios estableció. Fue lo que estableció. Exacto. Ana, también tenemos que recordarle a los padres que los niños tienen oídos. Los niños tienen oídos. Hay padres que no saben controlar sus emociones a la hora de tener intimidad con su pareja. Pueden tener 3 hijos, 4 hijos, bueno, los 4 puntos pegados. Incluso hay padres que tienen la cama en el mismo cuarto. Sí. Hay padres que niños incluso duermen en la misma cama. ¿Qué hacen? No, en ese caso hay que buscar la forma, el momento, la ocasión de tener esa privacidad con su pareja. Ser prudente, porque bien has dicho, los niños oyen, escuchan, son curiosos. Sí. Y además de que son curiosos, son cosas que quizás en el momento no le haga daño, pero a lo largo le va a causar un trauma, le va a hacer daño. Y estamos dando una información que no necesita el niño en ese momento. Claro. Son informaciones que el niño no debe de tener en ese momento. Procuren que sus hijos duerman bien. Profundo. Hazle un té de algo que duerma bien. Vamos a ser sinceros, señores, vamos a ser sinceros, porque es un momento donde la persona, los dos están conectados, que quizás no se pueden controlar, hay personas que no saben controlarse. Entonces, hazle, no sé, un té, hazle algo, o acuéstalo en la sala mientras usted resuelva, porque los niños también a veces son sabios, a veces se hacen el dormido, ven movimientos raros. Oye, yo traigo esa imagen, lo guardan ahí, después tú lo ves de que con otra niña haciendo ese mismo movimiento y haciendo cosas extrañas. Yo tengo una escuela de niños que lo saben, usted también, yo sé que usted brega con niños.
los niños hacen cosas, yo me quedo así, yo digo, padre, es que ellos no nacieron así. No, ¿dónde sacan esa cintura? ¿Qué es esto lo que hacen? Y yo ando orando, padre, mire, trate con esos niños, papá Dios, borra de su mente tales cosas. Porque ellos pequeñitos quizás lo pueden practicar con otra niña de su edad y desde temprana edad ya están acarreando maldición y posiblemente lo hacen con sus hermanos. Sí. Y no sabiendo que eso es pecado, porque no lo saben. No. Simplemente han visto a mamá y a papá haciéndolo, eso se le quedó ahí. Ahora quieren hacer lo mismo con su hermanita. Hay con la hermanita, con la primita. Con todo. Sí, claro. Entonces, exacto. Entonces, señores, vamos a volver a la verdad, a la verdadera esencia, a la educación verdadera, a cuidar de verdad. Entonces no podemos querer algo que no estamos construyendo. Vamos a construir valores, vamos a construir esos estatutos y mandamientos que el Señor nos ha dejado. Gloria sea el Señor. Creo que ya estamos culminando. Sí, estamos pero culminando. vas a terminar tus partes. Dele ahí que yo en un rato voy a leer algo. Sí, eso es importante, que sepamos con quién dejamos los niños, dónde los dejamos, porque como bien dijo Mickey, a veces esas acciones que esos niños, esa forma, esa actitud, esa sexualidad que nuestros niños tienen, dañan a otros niños. Sí. El primito, que quizás no tiene la misma formación que tu hijo, lamentablemente se juntan y usted sabe lo que va a pasar, lo que pasa, acarrean maldiciones. Sí. Porque después que esos niños están inventando, hay uno que se queda que le da seguimiento a esos inventos, a esas acciones ilícitas que no deben. Entonces esa forma de vida lamentablemente llega hasta la adolescencia, si no se controla, está un adulto que lamentablemente tiene situaciones sexuales y acarrea maldiciones. Entonces cuando usted va a dejar su niño o su niña, tiene que saber dónde y con quién, y en el entorno que usted esté dejando, tiene que saber que esté seguro. Asegúrese, valga la redundancia, que esté seguro que ese niño no va a adoptar ninguna malas costumbres o costumbre que usted no le haya dado, porque lamentablemente los niños todos absorben muchas malas costumbres, porque son como una esponjita que donde usted lo deja, se lo va a llevar todo a su mente y a su corazón. Pero no obstante a eso, que también lo pone en práctica, lo revela, y luego se queda con una mala madre o un mal padre y tendremos que etiquetar a largo después que son adolescentes dándolo de cabeza. Tenemos muchos niños sexualizados, y bien dice Benji, cuando usted va a tener sus relaciones, sea sea prudente, busque la forma de ese niño donde la mami, o apártese de la habitación cerca de los niños, para que cuidemos la salud mental, emocional de esos niños, porque usted sabe que ya Dios prohíbe eso, y que las informaciones que usted tiene es para que usted no alegue ignorancia, y Dios no nos va a sancionar por no saber, sino nos va a sancionar por saber y no hacer. Así que tenga mucho cuidado. Sí, señores, Ana va a encabezar la oración, no sé si tiene un texto ahí para orar. Vamos a estar orando por las madres, por los niños, que el Señor les ayude a cumplir esos actos y moralidades que que quizás estaba sucediendo, que quizás no ha sucedido, pero que el Señor nos ayude a no practicar nada de eso, ni tampoco que nuestros hijos puedan también adoptar o practicar tales hechos, ni que los primos, ni los hermanos, ni las tatarabuelas, ninguna familia que viene de la misma línea, ni el primito lejos, que no sé cuáles son los lejos, porque al final sigue siendo de la misma línea. Entonces, mis amores, revidentes, practiquen eso. El Señor es un Dios perfecto, y Él dice que hay juicio para esas personas, y el juicio es muerte. También dice que la tierra los vomitará, o sea, por manchar la tierra con tales actos. Él nos solta que por favor vamos a hacer nuestros arreglos.
Bien, mis amados, también tenemos una noticia brevemente, quiero compartir con ustedes algo muy especial que sucedió en Brasil. ¿Sabe lo que pasó en Brasil, Ana? Sí. Pasó que una señora de 95 años vivió un momento muy especial en su vida de fe. Gloria sea al Señor. La señora María apareció Aparecida, residente de la ciudad de Seúl, José Dos Campos, SP, fue bautizada en las aguas de la iglesia bautista Betel. Bueno, señores, mira, lo que pasó aquí que la señora se bautizó a los 95 años es algo para celebrar, porque hay personas que se avanzan en Cristo Jesús. Aparentemente la señora María visitaba frecuentemente en esa iglesia muy famosa que se encuentra en la capital de Brasil, y llegó un momento que ella, dijo que ya es el momento, y sentía la convicción dentro de ella de que ya era momento de arreglar su vida con el Señor. Esta reflexión de esta noticia que está dando vuelta por ahí, queremos compartirlo con esas personas de mucha edad que no ha hecho su vuelta. Si a usted me ha visitado esa convicción en su corazón, le exhortamos que no hay edad para aceptar a nuestro Señor Jesucristo, como esta señora que dijo: estoy feliz. Dice: estoy feliz y me siento muy realizada, divina, que me bauticé y me reconcilié con el Señor. Me impactó esa noticia. Sus nietos, sus bisnietos, sus hijos, toda la familia fueron testigos de ese evento maravilloso. Señores, hasta aquí llegamos con este programa Madre Orando por los Hijos. Así que les traeremos más temas la próxima semana. Por escribe y apoye con su like, me gusta. Ana, estaremos orando por las madres. Amén. Tremendo tema. Sí, es muy importante. Que Dios nos ayude a seguir trayendo más noticias y temas y de todo un poco a este público. Amén. Oramos a Dios por cada una de las madres, por cada familia que consciente o inconscientemente han vivido esa situación de actos inmorales. Vamos a orar para que Dios tenga misericordia y aquellas familias que lamentablemente se encuentran en esas acciones puedan ser rescatadas por el Padre. Amén. Gracias. Amantísimo Dios, que estás en los cielos, tú que moras con poder y gloria, te damos gracias, te damos toda gloria y toda honra. Padre, y te pedimos por las familias, Dios del cielo, que han podido escuchar, Padre, este mensaje. Padre, pedimos que tú seas tratando con ellos, Señor Dios. Padre, que tú seas cuidándolo y protegiéndolo. Aquellas familias también, Señor Dios, que lamentablemente están viviendo bajo una situación de inmoralidad, pedimos que tu misericordia, aleluya, llegue a ellos y los salve, Padre amado. Pedimos que ellos puedan, Señor Dios, recapacitar y salir de ese círculo vicioso, de esa vida, Señor Dios, oh Padre amado, esas acciones inmorales que se encuentran. Padre, pedimos que tú te glorifiques, los salves, así como tú salvaste a esa señora de 95 años, también puedas entrar en esa familia que te necesita, Padre amado. Ten misericordia, Dios, de cada uno de nosotros. Guarda a nuestros niños, niñas y adolescentes y dale entendimiento a esas madres, a esos padres, para que puedan cuidar lo que tú has puesto en sus manos, su familia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señores, gracias por habernos acompañado en este segmento. Que Dios les bendiga mucho y recuerde practicar lo que te aprendió. Amén. Amén, así es. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima. Bye. Nada a tu vida. Declaro que cada palabra maldita, cada conjuro, cada maleficio y cada pacto hecho en tu contra se deshace y se convierte en nada. Sangre de Cristo, cubre ahora tu mente, tus manos, tus pies